Bueno, gente, vamos a analizar Bitcoin brevemente porque el precio no retrocedió y si bien creo que va a tener un retroceso, no le encuentro mucho sentido hacer un análisis igual al que hicimos la última vez. Sí podemos refrescar un poco las razones por las cuales yo creo que va a retroceder. Primeramente, el precio de Bitcoin, antes de tener un movimiento fuerte alcista, liquida a la gente que se encarga de meterse por soportes y por resistencias. ¿Qué quiero decir con esto? Este rectángulo verde que les marqué es una zona de soporte y resistencia muy obvia que el precio de Bitcoin primeramente lo va a tener que vulnerar para que mucha gente entienda o piense que tiene que entrar en short y ahí sí podemos tener un movimiento alcista importante. Me resultaría muy raro que toda la gente que compró en estas dos zonas por unos supuestos soporte que antes era resistencia se vaya ganando hasta los 42.000, 43.000 dólares. Por eso pienso que el precio va a retroceder, va a romper esta zona, va a hacer que mucha gente se meta en short porque va a estar viendo esta zona como que se rompió un soporte y ahora es hora de entrar en short. Entonces cuando veamos eso ahí tenemos que estar atentos, no tener miedo, porque para mí ahí el movimiento va a ser alcista. El precio no se movió básicamente desde el último análisis, por ende, si no retrocedió, no se compra. Nosotros no compramos por emociones, compramos cuando el precio retrocede. Otra cosa importante que tenemos que ver es el indicador por la parte de abajo, el squeeze momentum. El indicador que nos está diciendo básicamente que el tiempo para que el precio caiga ya pasó. No obstante, creo que si ya tendría que haber subido por el indicador, el precio ya lo tendría que haber hecho, porque ahora mucha gente está viendo esto y hace muchos días mucha gente está viendo lo mismo, que el precio tendría que haber caído y no cayó. Entonces, el precio, si hubiera tenido un movimiento fuerte alcista posterior a que el indicador marque esto justamente, o sea, que el tiempo para que caiga ya pasó, tendría que haber hecho ese movimiento fugazmente, rápidamente. No tendría que haber tardado tantos días en hacerlo. El precio está tardando mucho en subir después de hacer todo el valle bajista y eso lo que me está dando el indicio a mí es de que les está dando demasiado tiempo a la gente para entrar al mercado. Y cuando el precio te está dando mucho tiempo, significa que hay una trampa escondida, que hay una trampa detrás. ¿Cuál va a ser esta trampa? Simplemente una caída, una liquidación rápida de longs y ahí sí nos vamos para arriba. Es decir, vos tenés que desconfiar cuando el indicador te está dando mucho tiempo en una entrada. Cuando el indicador te está diciendo algo hace muchos días, significa que muy probablemente antes de que suceda eso, liquiden a todas las masas que está viendo justamente ese movimiento. Entonces, el movimiento que están viendo las masas es un movimiento alcista porque el tiempo para caer ya pasó. Eso es correcto, la especulación es correcta, o mejor dicho, la forma de ver el indicador es correcta. Ahora, tenemos que especular un poco y tenemos que entender que si desde el 19 de noviembre, es decir, hace 10 días, el indicador nos está diciendo esto, lo más probable es que antes de que eso suceda, tengamos una caída en Bitcoin, liquidemos a longs y después subamos. Lo que quiero hacer ahora brevemente es analizar criptos que ustedes me estuvieron dejando en los comentarios. Empecemos por IOTA. A ver, en IOTA ya habíamos desarrollado todo el tiempo para que el activo caiga, es decir, desarrollamos todo el valle bajista, el precio no solo que no rompe la media, sino que se mantiene sobre ella y toda esta zona era una entrada para IOTA. Claramente cuando a mí me dejaron el comentario de que lo analice, había entrada en el activo. Hoy en día con ya este velón verde que vemos, no hay entrada claramente, ya se dio el movimiento alcista, las entradas de compra en abajo. Lo que sí podemos aprender, en este caso analizando IOTA, es cuándo se da la entrada, es decir, tenemos todo el valle desarrollado bajista y el precio no vulnera la media de 55. Esas son las entradas que nosotros tenemos que aprovechar. Entonces busquemos criptos que tengan el mismo patrón de IOTA, pero que no hayan básicamente hecho este velón verde, que lo único que nos indican es que ya está, que el movimiento alcista se dio y que tenemos que buscar retrocesos o buscar criptos con un mejor patrón. Entonces vamos a buscar movimientos, criptos mejor dicho, que no hayan tenido este último movimiento alcista. Y ahí nos encontramos a XRP. Veamos que XRP lo analizamos ya hace bastante tiempo y la verdad es que tiene un patrón muy bueno alcista en el diario. En el semanal también lo habíamos analizado, es decir, nosotros habíamos hecho un análisis en el semanal hacía tiempo. Miren, está muy claro el precio. Si bien podía tardar semanas en subir, tarde o temprano el movimiento que iba a tener era alcista, porque lo que vimos en esta situación, en la semana del básicamente 10 de julio del 2023, era que el precio rompe con fuerza, toda la gente en este punto se está metiendo en long, entonces el precio cae, liquida todos los longs y lo único que era esta caída era un apoyo, es decir, el precio rompe, apoya y vuelve a subir. Yo creo que en el semanal le queda un impulso más alcista, le queda un movimiento más alcista, por eso es que en el diario también lo voy a dejar alcista. En el diario básicamente tenemos un patrón muy parecido al de IOTA, pero que todavía no tuvo ese gran impulso alcista, ese gran velón verde. Yo no sé si en XRP se va a dar igual el movimiento con una sola vela verde, pero lo que podemos ver es que el tiempo se desarrolla bien, que el precio se encarga de liquidar a la gente que entró por indicadores, es decir, esto lo tenemos que analizar porque hay una diferencia radical con lo que pasó en IOTA y es que en esta vela exactamente, en este patrón de velas, el indicador da alcista, básicamente nos está dando un rojo oscuro que dice a partir de acá el precio va a subir. La gente que opera por indicadores se mete con el movimiento alcista ya ha comenzado y el precio cae y esto para mí es algo bueno porque lo que significa es que esta caída sirvió para liquidar a la gente que entró por indicadores, a la gente que entró básicamente por una direccionalidad alcista del squeeze momento. Entonces, en base a eso, en base a que en el semanal para mí le queda un impulso
precio alcista todavía a XRP, lo voy a dejar así. Buena entrada en XRP apuntando a un gráfico diario, es decir, apuntando de acá a máximo 2 semanas. Algo muy parecido estamos viendo en Link. Quizá esto me hace acordar un poco más a IOTA porque todavía no se pintó el monitor de un valle alcista. Ahora tengamos cuidado porque cuando el monitor se pinta alcista lo más probable es que el precio ya esté subiendo. No obstante, en función de un gráfico semanal, es decir, yo me meto en un gráfico semanal y lo que puedo ver es que el precio se puede llegar a acercar en un gráfico semanal a la media de 10 periodos. Es decir, el precio puede tener todavía una caída básicamente hasta este punto. En la semana que viene, quizá la otra semana, podemos tener una caída, es decir, una corrección en un gráfico semanal. Daría la oportunidad de encontrar mejores precios de compra en un gráfico diario. Es decir, cuando en un gráfico semanal subimos y tenemos una leve corrección de 2 o 3 velas, lo más probable es que esto llegue hacia la media de 10 periodos y que el precio llegue a la media de 10 periodos en un gráfico semanal, a nosotros en una temporalidad de gráfico diario, lo que nos indicaría es que se estaría acercando a la media de 55. Entonces, yo creo que en Link podemos encontrar mejores precios, podemos optimizar la entrada y esperar unos días a que se acerque a la media de 55, porque aparte esta no es una zona de compra, ahora estamos arriba de una media de 10 periodos, no llegamos a una zona de soporte importante, entonces yo creo que el Link, si bien no hay entradas hoy por hoy, si el precio tiene esta caída hacia esta zona, hacia la zona de la media de 55, yo creo que van a ser zonas de compra. Entonces, el Link a darle seguimiento y si el precio tiene este movimiento, para mí es alcista. Vamos a analizar esta cripto que me dejaron, que la verdad yo no la conozco mucho, Bitcoin SB, no sé bien qué significa, no conozco sobre el proyecto ni sobre qué tiene que ver con Bitcoin, yo solamente voy a analizar la acción de precio, me parece que la acción del precio es buena, si bien para mí tendríamos que haber ya visto un movimiento alcista, es decir, tuvo una corrección, una consolidación de mucho tiempo, también es verdad que en función a toda la subida es normal que veamos consolidaciones un poco más largas, es decir, tuvimos una subida realmente porcentualmente bastante grande, un 70%, entonces es normal que estemos quizá desde octubre corrigiendo y consolidando. Ahora, el movimiento alcista en Bitcoin SB tiene que ser ya, es decir, tiene que ser de acá a 5 días, tenemos que ver una explosión del precio, por ende, para mí son zonas de compra, pero tengamos cuidado porque la subida, es decir, el movimiento alcista que tenemos que esperar en este activo, para mí se tiene que dar de acá a 5 días como máximo. No podemos esperar mucho y si el precio sube de acá a 5 días, para mí tendríamos que estar saliendo del mercado en este activo. Obviamente, si entramos siempre, y esto aplica a Bitcoin SB como a todas las criptos que estamos analizando, siempre con stop loss, siempre con gestión de riesgo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque cuando vemos una zona de volumen, nosotros lo que podemos ver es que si bien tenemos una zona importante de volumen por la parte de arriba, el precio está por la parte de abajo de esa zona de volumen y debajo no hay nada que nos frene. Es decir, si a partir de acá el precio de Bitcoin SB cae, va a caer con fuerza. Por ende, pongamos stop loss. Yo creo que es una buena zona de compra, pero pongamos un stop loss por debajo del mechazo. Lo que pasa es que por debajo del mechazo nos queda un stop loss gigante, entonces es riesgoso. Este trade para mí no es el mejor ni por asomo porque es riesgoso. Tranquilamente el precio puede dejar un mechazo muy parecido a este que dejó y subir, entonces te va a sacar el stop loss y el precio va a subir. Entonces el stop loss lo decidís vos. Si decidís ir sin stop loss es una responsabilidad tuya. A ver, el movimiento para mí puede llegar a ser alcista, pero tenemos que tener cuidado porque de acá a 3 4 como máximo 5 días, si el precio no sube, para mí tendríamos que estar saliendo. Vamos con Matic. Matic me encanta el patrón que tiene, es decir, veamos por la parte de abajo en el monitor todo el tiempo, todo el recorrido para que el precio caiga, para que el precio rompa y se vaya hasta el fondo, ya pasó y la acción del precio nos demuestra que no lo hizo, simplemente corrigió hacia una zona de soporte. Recordemos que esta media 55 marrón funciona como soporte cuando el precio está por encima de ella, es decir, funciona como una apoya para el precio se apoya en la media de 55, está muy cerca de la media de 55, no la llegó ni a tocar y ya se desarrolló todo el patrón bajista, es decir, una vez que está todo desarrollado el patrón bajista, el precio ni siquiera se atreve a caer a la media de 55. Si vemos una zona de volumen, estamos sobre una zona importante de volumen, es decir, podemos tranquilamente poner un stop loss por debajo de esta zona, por ende para mí en Matic la entrada es claramente alcista, porque el tiempo lo hizo bien, porque el precio lo hizo todavía mejor, corrigió bien, corrigió un 30%, 40% del movimiento total alcista y me parece que en los próximos días Matic va a tener una explosión muy parecida a la que vimos en IOTA. Otra entrada que en función al gráfico semanal me gusta mucho y creo que tiene entrada en el diario, es decir, ojo, creo que algo tiene entrada en el diario, no en un gráfico semanal. En algo vemos que en un gráfico semanal el precio rompe esta resistencia, a ver, entendamos de qué estamos hablando, rompe esta resistencia, mucha gente se empieza en esta zona a meter el long y el precio solamente está cayendo para liquidar a la gente
que cuando rompemos una resistencia opera por rupturas y se mete al alza. Mucha gente en esta zona entró en long y el precio está cayendo en un gráfico semanal con estas tres velas solamente para liquidar a la gente que entró en long. Entonces, cuando nos estemos apoyando, cuando estemos cayendo un poquito más, no mucho más, simplemente un leve retroceso más hacia la media de 10 periodos, para mí esas van a ser las zonas de entrar en un gráfico diario. Por otro lado, me gusta mucho la forma de subir que tiene algo, es decir, no sube a velas verdes locas, gigantes, sino que sube bien, sube tranquilo, el precio está retrocediendo, está consolidando, está terminando todo el tiempo para que algo caiga y lo único que podemos ver, lo peor que podemos ver para mí en algo es un leve retroceso. Cerca de la media 55 a esta zona, lo único que nos tiene que decir es entrar a algo porque está cerca de una media de 55 con todo el tiempo desarrollado, con un patrón en el semanal muy óptimo para que siga subiendo, es decir, el movimiento en el semanal ya se empezó a dar, por ende comprar ahora en un gráfico semanal me parece arriesgado porque estamos cerca de una media de 55. No obstante, yo creo que esta caída en el semanal solamente es para liquidar el longs y para tener un último impulso alcista en un gráfico semanal. Ahora, cuando estemos cerca de la media de 55, es decir, cuando esta media empiece a caer y este precio esté cerca de esa media, ya no van a ser zonas de compra. Apuntando de acá a 2 semanas, máximo 3 semanas, para mí algo es alcista y cualquier caída que veamos hacia esta zona, para mí es para comprar. Gente, este fue el video. Si les gustó, si les sirvió, se pueden suscribir, le pueden dar me gusta, me ayudan un montón a seguir haciendo contenido así. Y si tienen alguna cripto la cual quieren que les analice, me lo pueden dejar en el comentario. Yo, si veo alguna cripto con entrada de las que ustedes me dejan, lo voy a estar analizando en el próximo video. Nos vemos y chau.